Hola, el tema de la clase es ortopedia de la articulación del codo como parte de la cátedra de semiopatología quirúrgica de la Universidad Arturo Jaureche. En la semiología del codo, por supuesto que sigue el mismo ordenamiento que el resto de la semiología del aparato locomotor, cuando la situación lo posibilita, la entrevista, el examen físico, con su cronología y los estudios. Aquí estamos viendo el codo desde la parte ventral, dorsal y lateral externa. Uno debe estar familiarizado con la anatomía de superficie. Los relieves óseos son palpables, ya sea en este caso se está palpando la epitróclea a la derecha, el olecranon a la izquierda. Luego uno puede tomar la movilidad, algunas maniobras especiales y el examen neurovascular. El síndrome epitrócleo-olecraniano, también llamado neurodositis del cubital o también llamado síndrome de entrampamiento del cubital en el codo. Cuando hablamos de síndrome de entrampamiento, nos referimos a lugares donde un nervio periférico puede quedar atrapado. Los nervios conducen el estímulo, ya sea sensitivo o motor, y en este caso será centrípeto o centrífugo, pero lo van conduciendo a lo largo de todo su trayecto. En ese trayecto hay lugares donde el nervio es susceptible de tener algún tipo de compresión. A eso se le llama síndrome de entrampamiento. Aquí podemos ver en el codo, el húmero, el cúbito, el radio, y aquí están viendo el nervio cubital, que el nervio cubital va a venir justo por detrás del tabique intermuscular, va a atravesar por la parte posterior el codo, por eso lo están viendo en líneas de puntos, y luego va a aparecer y va a irse a la parte anterior del antebrazo. Entre la epitróclea y entre el olecranon, el nervio transcurre por un canal convertido en conducto por un ligamento, y es un conducto que está más estrecho en flexión y está un poco más complaciente en extensión. ¿Qué va a tener la persona que tiene un síndrome compresivo? Y va a tener parestesias en el territorio de ese nervio. Entonces, para este caso van a ser parestesias en el territorio del nervio cubital en la mano. El dolor va a aumentar cuanto más se achique ese conducto, por lo tanto aumenta con la flexión. Y puede tener trastornos en la fuerza de la mano. Esto de alguna manera nos está mostrando cuál es el territorio del nervio cubital. Recuerden que una línea que pasa justo por la mitad del dedo anular y proyecta esa línea hacia la palma de la mano, divide tanto en la palma como en el dorso el territorio del cubital. El dedo anular a veces puede confundir al paciente porque como una parte le inerva al mediano y la otra al cubital, a veces no es tan clara la parestesia, pero sí la parestesia del meñique, que enteramente es por el nervio cubital. Esto es para recordar la inervación motora de la mano. Ustedes tienen acá el sofá, tienen el pafo, acá tienen el sofá que era separador, oponente, flexor y aproximador, los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Estos son todos los músculos intrínsecos que tiene la mano. Si con una línea pasamos por dejando los dos lumbricales externos y por la mitad del flexor, eso permite
de alguna manera, determinar el territorio del mediano. Así que el cubital es el que inerva la mayor parte de los músculos de la mano. Inerva todos los intrínsecos del meñique, todos los interóseos y los dos lumbricales. Si los nervios están afectados, en este caso era un paciente que tenía afectado tanto una paciente, perdón, que tenía afectado tanto el cubital como el mediano y vemos la importante atrofia en la parte interósea y en la parte tenar. Si queremos poner de manifiesto este, este nervio, uno puede realizar lo que es la percusión. Ahí vemos cómo el dedo del examinador está percutiendo justo entre la epitróclea, que la vemos aquí, y el olecrano, aunque no lo llegamos a ver. Habitualmente esa percusión no produce dolor. Si la persona tuviera alguna compresión, por supuesto que le va a producir parestesias y dolor. Hay un signo que es una maniobra especial en realidad, que es para valorar la lesión del cubital. Miren esta paciente. Esta paciente tiene la mano derecha, que es esta, que tiene el cubital sano, y la mano izquierda, que tiene el cubital afectado. Pueden ver cómo se ve la hipotrofia de los interóseos, y por eso son más visibles los tendones de los extensores, porque la musculatura que está entre uno y otro está muy atrofiada. ¿Esto qué representa? Si con la mano derecha, que es la sana, con la mano derecha, la persona quiere hacer fuerza, esta fuerza la puede hacer con el aductor del pulgar, y el aductor del pulgar produce esto, hace que el pulgar se acerque al segundo dedo. En cambio, si yo no tengo cubital y aquí no tengo aductor, la única forma que tengo de hacer fuerza es con los flexores, porque los flexores los está inervando el nervio mediano. Entonces, yo le pido a una persona, este es el examinador y este es el paciente. Si yo le pido a una persona que trate de mantener la hoja y que yo no se la retire y yo hago fuerza para sacársela, habitualmente trabaja el aductor del pulgar, se une al segundo dedo y eso impide que uno le pueda retirar la hoja. El cubital dependerá mucho de la magnitud, puede tener un tratamiento conservador o puede tener un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es evitar las posiciones en flexión, antiinflamatorios, a veces férulas, y si llega a una situación donde hay atrofias musculares, ahí el tratamiento es muchas veces la cirugía. Los síndromes de entrampamiento no son blanco o negro, tienen matices, pueden ser desde algo muy incipiente que solamente tenga una pequeña parestesia o un pequeño dolor, a signos importantes, objetivos de atrofia muscular. Esto es otra de las patologías que tenemos en el codo, que es la epicondilitis. La epicondilitis es el codo del tenista, pero seguramente ustedes en el Hospital Iriarte o en el Hospital El Cruce no lo van a ver en jugadores de tenis, ni van a ver gente con raqueta en la sala de espera. Se le dice codo del tenista porque es frecuente en esos deportes, pero también se puede ver, y de hecho nosotros lo vemos habitualmente, en gente que trabaja mucho con las manos. Es una afección muy frecuente, es una tendinopatía de los extensores radiales del carpo. En el epicóndilo se están insertando los extensores radiales, que son el primero y el segundo radial. Y en realidad, si bien los extensores se insertan en el epicóndilo, ejercen su acción sobre la muñeca. Entonces lo que va a hacer es que la muñeca tenga un movimiento de flexión dorsal. Cada vez que hacemos fuerza, necesitamos que la muñeca esté en flexión dorsal.
Por lo tanto, se ve mucho en gente que se esfuerza con los brazos. ¿Qué vamos a tener en la clínica? Va a doler la palpación del epicóndilo. Comprimimos acá y va a doler. Si le hacemos extensión de la muñeca contra resistencia, también le va a doler. Y si elongamos al tendón, también va a doler. Es muy típico a veces pedirle al paciente que levante algo del piso. Muchas veces en el consultorio le pedimos que levante, si tiene su bolso, su cartera, que lo trate de levantar y apoyarlo en el escritorio. Cuando ustedes intentan hacer eso, necesitan flexión dorsal. Si el paciente tiene una epicondilitis, le va a doler. Entonces ustedes le piden que haga lo mismo, pero esta vez con la palma para arriba, como uno habitualmente no lo hace. Al poner la palma para arriba y levantarlo, el paciente descubre que no tiene dolor. Y es una buena forma de decirle que tiene que utilizar las manos para levantar desde un balde, una pava, una olla, para que no le duela mientras está con el tratamiento. Los tratamientos serán conservador o quirúrgico. Es excepcional que se tenga que operar, excepcional. Habitualmente esto mejora muchísimo con el tratamiento conservador, kinesiología, ortesis, cambios de hábitos, infiltración. La epitrocleitis es el codo del golfista. Si es raro encontrar gente en la sala de espera con raquetas, mucho más con palos de golf. Es menos frecuente la epitrocleitis que la epicondilitis. En este caso el dolor va a estar en la epitróclea, y en la epitróclea los músculos que tenemos son básicamente los que van a ser flexores palmares de la muñeca. Por lo tanto, si hacemos una flexión palmar contra resistencia, vamos a despertar dolor. También si elongamos el tendón, y para elongarlo estiramos el codo, extendemos el codo y hacemos una extensión de la muñeca. El tratamiento normalmente suele ser conservador. Otra patología que podemos tener en el codo es la bursitis. Todos tenemos una bursa en el codo, porque cuando nuestro codo pasa de una posición de flexión a una posición de extensión, en ese movimiento tiene que, de alguna manera hay un roce entre la piel y el olecranon, y para disminuir ese roce tenemos una bolsa sinovial. Lo habitual es que el líquido que tiene esa bolsa sea tan pequeño que uno no lo perciba. Cuando por alguna razón aumenta, uno puede ver esto, que es una tumefacción, y la bolsa, que normalmente no se tiene que percibir, se empieza a percibir. Puede ser que esa tumefacción esté acompañada de la tétara de Celso: rubor, calor, tumefacción y dolor, es decir, que a la tumefacción se sumen las otras tres cosas. Y las causas que habitualmente producen una bursitis es la traumática, la reumática y la infecciosa. En este caso, que se trataba de una infección, es muy diferente que casos como el primero, que es de tipo microtraumático, o como este, que es de tipo gotoso. Porque el tratamiento va a depender de lo que tenga cada paciente. Entonces, en el primer paciente realizaremos un tratamiento con drenaje y antibióticos, mientras que en el reumático utilizaremos allopurinol y colchicina, y en el traumático o no le haremos nada o disminuiremos la actividad, o si fuese necesario se extrae la bolsa sinovial. Esta es una afección que en realidad no es del codo, es del antebrazo y es una secuela de algún trastorno traumático. Se llama retracción isquémica de Bollmann. Es una deformidad del antebrazo, de la mano, la muñeca y de los dedos por una lesión de los músculos del antebrazo, donde normalmente hay una flexión de muñeca y hay una retracción de los dedos.
Como resumen, podemos decir que las principales patologías ortopédicas son el síndrome compresivo del nervio cubital en el codo, llamado síndrome epitrócleo-lecraniano, la epicondilitis o codo del tenista, la epitrocleitis y la bursitis de codo, reconociendo en la bursitis que las causas más frecuentes son la traumática, la infecciosa y la reumática. No hay que olvidar que puede haber otras alteraciones, como artrosis secundarias a fracturas, infecciones, tumores y otras patologías del codo. Esperando haya sido de utilidad, nos veremos en otros videos.